psicóticos. Debo decirles que esta información básicamente la hemos extraído de aquel libro llamado DSM-5, ¿okay? Que es la última clasificación de enfermedades psiquiátricas, donde no sé si sus profesores de práctica le habrán informado que han habido desde la década del 80 una serie de modificaciones paulatinas de la forma en que se sistematiza el conocimiento en la salud, en psiquiatría, y también indirectamente en la salud mental. Entonces, existió el DSM-1, 2, 3, 3R, DSM-4, DSM-4-TR, texto revisado, y ahora estamos con el DSM-5. Entonces, como ustedes van a ser médicos del mundo, no solamente del Perú, se supone que deben conocer el DSM-5 como referencia. Se trata de seguir esa línea. Entonces, ¿cómo se definen los trastornos psicóticos? Particularmente los trastornos psicóticos. Primero, la presencia de delirios, luego alucinaciones, pensamientos, sobre todo el discurso es desorganizado, comportamiento motor muy desorganizado o anómalo, incluyendo la catatonía, y los llamados síntomas negativos. Es importante tener en cuenta que quizás lo más sustantivo acá es el pensamiento desorganizado, y obviamente si a alguien se le desorganiza el pensamiento comienza a tener dudas sobre sí mismo y sobre el mundo que lo rodea. Entonces ahí se configuran los delirios y emergen las alucinaciones. Continuemos. ¿Qué son los delirios, no? Son creencias fijas que no son susceptibles de cambio a la luz de las pruebas en su contra. O sea, si alguien se cree que es la persona elegida para algo y no lo es, demostrado objetivamente, estamos frente a un caso de delirio. O sea, todos tenemos una creencia, ¿no? Pero esa creencia tiene que ser sometida a la realidad y confirmada en la realidad. Entonces, a pesar de que se prueba con lógica que lo que sostiene la persona no es cierto, parece que se ha automatizado la lámina de acuerdo a la grabación. Entonces, tenemos así, de alguna manera, algo ilógico en el pensamiento del individuo. Entonces tenemos así delirios persecutorios, referenciales, delirios de grandeza, erotomaníacos, nihilistas, somáticos. Cada uno de ellos se va a definir en función de la característica. Por ejemplo, persecutorios, el sujeto piensa que uno o más personas lo persiguen. Referenciales, cualquier comentario, gesto del medio ambiente, el individuo interpreta que se refieren a él. Luego, delirios de grandeza, cuando el sujeto cree que él o ella tiene riqueza o famas excepcionales. Erotomaníacos, cuando el individuo cree equivocadamente que otra persona está enamorada de él o de ella. Delirios nihilistas suponen la convicción de que sucederá una gran catástrofe, y delirios somáticos se centran en preocupaciones referentes a la salud y al funcionamiento de los órganos. Se supone que todos los órganos de la economía humana. Vamos a ver. Ahora, también se consideran delirios extravagantes y son claramente dignos de no ser ciertos o inverosímiles, incomprensibles y no proceden de experiencias de la vida corriente. Un ejemplo de delirio extravagante, por ejemplo, la creencia de que una fuerza externa le ha quitado a uno o hacia el individuo sus órganos internos, se los ha sustituido por la otra persona sin dejar herida ni cicatrices, o pensar que hay personas o individuos que manejan su pensamiento. Un ejemplo de delirio no extravagante es la creencia de que uno está siendo vigilado por la policía a pesar de la ausencia de pruebas convincentes. Las alucinaciones. Ya ustedes saben que existen 5 sentidos y que uno de los sentidos que se afecta, por ejemplo, con más frecuencia, son la audición, el sentido de la audición. Entonces, las alucinaciones son percepciones que tienen lugar sin la presencia de un estímulo externo y no están sujetas al control voluntario. Se dan en cualquier modalidad sensorial, o sea, en cualquiera de los sentidos, gusto, tacto, olfato. Hay pacientes, por ejemplo, que pueden debutar con una esquizofrenia pensando de que les ponen olores raros
o que, por ejemplo, le pasan corrientes eléctricas a su cuerpo, una persona extraña. E inclusive ya luego lo van sistematizando y pueden referir que es de la CIA o alguna organización importante. Entonces puede haber cualquier modalidad sensorial, pero las auditivas son las más frecuentes en la esquizofrenia y en los trastornos relacionados. Las auditivas habitualmente se experimentan en forma de voces conocidas o desconocidas, pero sí se perciben como que no son el propio pensamiento del sujeto. Y ahí es donde uno puede llegar a la conclusión del concepto de esquizofrenia, ¿no? Que viene a ser, esquizo es división y frenos es mente, o sea, mente dividida. A ver, estamos acá. Entonces, el individuo puede pensar de que la mente, que las voces que escucha no le pertenecen, sino le pertenecen a otra persona. Entonces, el sujeto interpreta como hay alguien que está hablando de él, pero no es eso, sino que parte de la información que él tiene la interpreta como ajena. Por eso es, insisto, esquizos es división y frenos es mente, es como si la mente se dividiera. Entonces, hablamos de alucinaciones comunes, que son las que se ocurren al dormir o al despertar. Las que ocurren al dormir se llaman hipnagógicas y las que ocurren al despertar se llaman hipnopómpicas. Indudablemente que las alucinaciones también pueden ser parte normal de la experiencia religiosa en determinados contextos culturales. O sea, no podemos decir que toda persona, por ejemplo, que dice que ha visto a la Virgen María o que se le ha presentado un santo en especial, vamos a decir que es psicótico. No necesariamente. Pensamiento desorganizado se refiere a que normalmente el pensamiento tiene una lógica, tiene una sintaxis. Cuando el sujeto tiene un pensamiento psicótico o una alteración psicótica, las asociaciones del pensamiento son laxas y casi no tienen mayor lógica en su organización. Sus respuestas a las preguntas pueden estar indirectamente relacionadas, pero no están en absoluto. Esto se llama tangencialidad. De otra manera, nosotros podemos hablar de las paras respuestas. Nosotros le preguntamos a un paciente sobre algo y el paciente nos contesta algo que está muy lejos, tiene alguna relación con la pregunta, pero muy lejos de lo que debiera responder. En raras ocasiones, el discurso resulta siendo prácticamente imposible de llevar a cabo porque podríamos decir que hasta cierto punto el pensamiento está desorganizado. También la gravedad de la cuestión puede ser difícil valorar si la persona que está haciendo el diagnóstico proviene de un entorno lingüístico diferente, obviamente de otro idioma, y para poder evaluarse. También puede producirse una menor gravedad de la desorganización del pensamiento o del discurso durante los periodos prodrómicos y residual del esquizofrénico. Yo cuando insisto en algunas aseveraciones, ustedes entenderán qué finalidad tienen. Lo dejo ahí nomás. ¿Ok? Entonces, insisto. Una menor gravedad de desorganización del pensamiento o del discurso durante los periodos prodrómico y residual del esquizofrénico. Ya ustedes me interpretan. Entonces, no sé si saben que los profesores tenemos la práctica de enfatizar algunos conceptos. ¿Sí? ¿Está claro? Ya. Entonces, el comportamiento motor muy desorganizado o anómalo se puede manifestar de diferentes maneras, desde las aparentes tonterías infantiles o infantiloides a la agitación impredecible. Puede pensarse problemas para llevar a cabo cualquier tipo de comportamiento dirigido a un objetivo, con las consiguientes dificultades para realizar actividades cotidianas. El comportamiento catatónico es una disminución marcada de la reactividad al entorno. O sea, normalmente el individuo tiene una actividad promedio, pero el comportamiento catatónico es una disminución de la capacidad de responder del sujeto. Oscila entre la resistencia a llevar a cabo instrucciones, llamado negativismo, la adopción mantenida de una postura rígida, inapropiada y extravagante, y la ausencia total de respuestas verbales o motoras. En el caso de que sea verbal, se llama mutismo, y cuando es motor, se llama estupor. También puede incluir actividad motora sin finalidad y excesiva, sin causa aparente, y es cuando hablamos de la excitación catatónica. Pues es un sujeto que está catatónico y de un momento no se quita. Otras características son los movimientos estereotipados, repetidos, la mirada fija, las muecas, el mutismo y la ecolalia. ¿Qué es la ecolalia? La repetición de lo que el paciente escucha, y el mutismo, como he dicho hace un rato, no producir ninguna emisión verbal. Aunque la catatonía sea asociada históricamente con la esquizofrenia, los síntomas catatónicos no son específicos y pueden aparecer en otros trastornos mentales, ejemplo, bipolares, depresivos con catatonía, y también en patologías médicas, mejor dicho, un trastorno
catatónico debido a cualquier otra condición no psiquiátrica, sino médica per se. Síntomas negativos. Dentro de estos tenemos básicamente tres: la alogia, la anedonia y la asociabilidad o asocialidad. La alogia se manifiesta por una reducción del habla, o sea, el sujeto habla muy poco. Anedonia es la disminución de la capacidad para sentir placer, y a partir de estímulos positivos o la degradación del recuerdo del placer experimentado previamente. O sea, el sujeto le daba antes placer y ya no le da placer. La socialidad, que se refiere a la aparente falta de interés por las interacciones sociales, puede estar asociada a la bulia, o sea, la falta de voluntad, pero también puede ser indicativa de que hay escasas oportunidades para la interacción social. El diagnóstico de un trastorno del espectro de la esquizofrenia requiere la exclusión de otras afecciones que pueden dar lugar a psicosis. O sea, con esto le quiero decir, cuando hablamos del espectro de la esquizofrenia, es que no es la única psicosis. Puede haber otras psicosis, como la psicosis tóxica, por uso de psicodilépticos, por ejemplo, o la psicosis orgánica, por alguna alteración propia del cerebro, que también hace que el sujeto se comporte psicóticamente. Entonces esta clase se considera como parte del espectro de la esquizofrenia. Me estoy refiriendo a la personalidad esquizotípica, así llamado trastorno de personalidad esquizotípica, aunque su descripción detallada se va a dar en los llamados trastornos de la personalidad. Es como si pudiéramos decir que la esquizofrenia es precedida en algunos casos por una persona que tiene un trastorno esquizotípico o un trastorno de personalidad esquizotípica. O sea, desde que antes se hacía lo que se llama personalidad premórbida, y el sujeto era un poco extraño, raro, un poco comunicativo, distante, tendía a aislarse. Entonces nosotros ahí deducimos que ya había un trastorno de personalidad que luego ha sido modificado. Entonces, ¿qué otro aspecto? El diagnóstico de personalidad esquizotípica engloba un patrón generalizado de déficit, o sea, hay menos contacto social, contacto interpersonal, y una menor capacidad para mantener relaciones cercanas, distorsiones cognitivas o perceptivas y comportamientos excéntricos, que comúnmente comienzan en la adultez temprana, pero que en algunos casos pueden aparecer por primera vez en la niñez y en la adolescencia. Las anomalías en las creencias, el pensamiento y la percepción están por debajo del umbral para diagnosticar un trastorno psicótico. Aquí quiero referirme muy rápidamente a la distorsión cognitiva. El concepto cognitivo, no sé si todos lo tienen claro, es cognición. O sea, todos tenemos un esquema cognitivo de la realidad y de nuestra realidad. Pero cuando ese esquema se modifica, entonces nosotros hablamos de una distorsión cognitiva. Por ejemplo, si un sujeto piensa que los demás le van a hacer daño, de alguna manera, no digo que está seguro, pero piensa. O sea, no está convencido, pero a un momento piensa que entonces tiene una distorsión cognitiva. O piensa que es feo, por ejemplo, ¿no? Disculpen la expresión un poco, normalmente todos, siendo aún feos, nos sentamos feitos, ¿no? Algunos somos narizones, otros somos quijadones, tenemos algunas deformidades corporales, inclusive, son más chicos, más altos, pero ese conocimiento de nosotros mismos se integra conforme vamos desarrollándonos, vamos aceptando nuestro propio ser. De igual manera, el conocimiento de la realidad, el conocimiento de las cosas, nos genera, si cabe la palabra, cierto grado de forma de pensar, de mentalidad. Pero cuando eso se distorsiona, entonces ya estamos frente a un problema de cognición. Y es justamente lo que pasa, el caso más típico es la depresión, ¿no? Donde la persona tiene una cognición muy negativa de la realidad, de lo que le sucede de sí mismo. Entonces piensa, por ejemplo, que tiene mala suerte. Y no es que tenga mala suerte, sino él cree que tiene mala suerte. Y siempre va a encontrar problemas donde dice, sí, pues yo soy piña, ¿no? Y esa distorsión cognitiva la mantiene estructuralmente por muchos años, y a veces todo el resto de su vida. Y muchas veces tiene algunos fracasos precedidos justamente por esa distorsión cognitiva. Entonces creo que queda claro, ¿no? El concepto de distorsión cognitiva. Todos los trastornos están definidos por anomalías en un único dominio de la psicosis, los delirios o la catatonía. El trastorno delirante se caracteriza por la presencia durante al menos un mes, insisto, un mes, de delirios sin otros síntomas psicóticos. La catatonía se describe más adelante en esta exposición. El trastorno psicótico breve dura más de un día y remite al transcurso de un mes. O sea, con esto le estoy diciendo que la duración ya haciendo un diagnóstico diferencial. Y el trastorno esquizofreniforme
se caracteriza por un cuadro sintomático equivalente al de la esquizofrenia, excepto ¿en qué? En su duración, es inferior a 6 meses. ¿Qué quiere decir con esto? Que la esquizofrenia probablemente sea mayor de 6 meses, ¿ok? Entonces ya la parte del tiempo nos va estableciendo un diagnóstico diferencial. Y porque no exige que se cumpla el requisito de afectación del funcionamiento. Entonces, insisto, esta división que estamos señalando de delirante, psicótico, esquizofreniforme y esquizofrenia está en función de la temporalidad de la sintomatología. La esquizofrenia dura al menos 6 meses, entonces olviden. E incluye al menos un mes con síntomas de fase activa. En el trastorno esquizoafectivo se presenta simultáneamente un episodio del estado de ánimo y síntomas de fase activa de la esquizofrenia, que van precedidos o siguen de al menos 2 semanas de delirios o alucinaciones sin síntomas del estado de ánimo prominentes. Los trastornos psicóticos pueden estar inducidos por otra afección. El trastorno psicótico inducido por sustancias, medicamentos, se considera que los síntomas psicóticos son una consecuencia lógica, mejor dicho fisiológica, de una droga de abuso, de un medicamento o una exposición a toxinas. Por ejemplo, una persona que tiene insuficiencia renal y no se ha dializado va a presentar un síndrome orgánico cerebral en el cual se va a expresar un síndrome psicótico. Entonces nosotros ahí, por ejemplo, podemos hacer un diagnóstico diferencial porque es un paciente que le hacemos la diálisis y se remite a la psicosis. ¿Está claro? Entonces debe tenerse muy claro la diferencia cuando se trata de otro trastorno psicótico. Por otro lado, hay que tener en cuenta la psicosis que no cumple los criterios de ninguno de los trastornos psicóticos específicos o para la sintomatología psicótica acerca de la cual se dispone de información insuficiente o contradictoria. Los trastornos psicóticos son diversos, son heterogéneos. El verdadero síntoma puede predecir aspectos importantes de los mismos, como el grado de déficit cognitivos y de déficit neurobiológicos. A propósito, les he enviado una lectura en la web sobre aspectos neurobiológicos de la esquizofrenia, ¿ok? Que tienen que ver con los cambios a nivel cerebral, a nivel, por decirlo menos orgánico, los hallazgos que hay en los TEPS, o sea, en los PETs, perdón, y en la resonancia magnética, etc. Eso ya es para que ustedes se entretengan. Es una cosa sencilla porque ustedes revisan, esto disminuye, esto aumenta, esto se encuentra así, esto es diverso, etc. Ustedes saben estudiar mejor que el profesor, ¿ya? Así de que por si acaso no se vayan a hacer problema en un vasito, en un examen. Desde ahora les digo, de las 20 preguntas que me han pedido, parte de esas preguntas salen de acá y parte salen de esa lectura, ¿ok? Entonces no quisiera que sean sorprendidos. Entonces insisto en que son heterogéneos, la verdad los síntomas pueden predecir aspectos importantes y siempre hay que tener en cuenta los déficits cognitivos, insisto, o neurobiológicos. Para avanzar en este campo, el capítulo Medidas de Evaluación existe en la sección 3 del DSM-5, incluye el marco detallado para realizar la evaluación de la gravedad que podría ayudar a planificar los tratamientos, a tomar decisiones acerca del pronóstico y a investigar los mecanismos fisiopatológicos. Dicho capítulo también contiene evaluaciones dimensionales de los síntomas primarios de la psicosis, como que alucinaciones, delirios, discurso desorganizado, a excepción del trastorno psicótico inducido por sustancias o medicamentos y el trastorno psicótico debido a otra afección médica, comportamiento psicomotor, anómalos síntomas negativos, además de las evaluaciones dimensionales de depresión de la mente. Voy a aclarar esta situación que acabamos de señalar. Nosotros, en el caso de la esquizofrenia, tenemos déficits cognitivos y neurobiológicos que casi muy difícilmente se modifican. A diferencia del caso, por ejemplo, en el cual nosotros tenemos un cuadro psicótico inducido por sustancias o medicamentos que puede producir algunas manifestaciones comportamentales semejantes a la esquizofrenia, pero a diferencia de la esquizofrenia, estos cuadros van a ceder y el sujeto, por lo tanto, una vez que le pase el efecto tóxico de la droga, va a tener un funcionamiento más o menos adecuado. Y si nosotros evaluamos el déficit cognitivo o el déficit neurobiológico, en el caso del cuadro que no es esquizofrenia, va a variar, no sé si me explico, o sea, va a ser recuperado, casi edímico. Algunos deben saber, inclusive acá, por experiencia de sus amigos, a veces propia, ¿no? O sea, se pasan un poco de alguna sustancia
experimental y se dan cuenta pues, que es pasajera, ¿no? Claro, si lo hacen con mucha frecuencia, no se confíen porque puede haber unos cambios también neurobiológicos, pero ya con uso crónico, ¿no? Entonces, en ese sentido, el profesor, yo soy muy consciente de que las drogas están ahí, ¿eh? El alcohol está ahí, las sustancias tóxicas andan en el medio. Es el individuo el que toma la decisión de consumirlos o no. Yo creo que si alguien, como se dice, se pega, o sea, se fija a una conducta adictiva, ya es un problema que merece ayuda profesional. Y yo considero que cualquiera puede estar en esa situación. He tratado colegas que han tenido esos problemas, sobre todo cuando ganan mucho dinero, tienen placeres extraordinarios, entonces van a probar nuevas oportunidades de vida, ¿no? Consumen cosas raras, y entonces a veces ya se le hace costumbre, ¿no? O en el otro caso, en el caso de la ludopatía, ¿no? Como tiene mucho dinero, uno comienza a jugar dinero y de repente cree que va a ganar y al final no gana, sino pierde sus hábitos saludables, pierde sus buenas costumbres y se deteriora la personalidad del sujeto. Estoy refiriéndome, ya pero ustedes me entienden, al campo de la intoxicación y que muchas veces puede generar cuadros psicóticos. ¿Ok? ¿Se entiende, verdad? ¿O alguna aclaración hasta aquí? ¿Está claro? Ok. Entonces, insisto en que esas evaluaciones dimensionan los síntomas primarios de la psicosis, como alucinaciones, delirios, discursos organizados, etc., pueden ser evaluados en un capítulo dentro del DSM-5. Esa evaluación, ¿qué le permite? Le permite, cuando uno lo somete al paciente con una esquizofrenia crónica, por ejemplo, a un tratamiento conductual o a un tratamiento psicofarmacológico intenso, para ver en qué medida puede modificarse la conducta del paciente. En el caso obviamente que existe una sustancia tóxica que deja de ser usada y desaparece el cuadro psicótico, la cosa es diferente. La gravedad de los síntomas del estado de ánimo en la psicosis tiene valor pronóstico y guía el tratamiento. O sea, miren esa aseveración. La gravedad de los síntomas del estado de ánimo en la psicosis tiene valor pronóstico y guía el tratamiento. Existen cada vez más datos que el trastorno esquizoafectivo no es una entidad nosológica diferenciada. Así, la evaluación dimensional de la depresión, la manía y en todos los trastornos psicóticos hace que el clínico se mantenga alerta ante la presencia de patología afectiva y la necesidad de tratarla si fuera adecuada. En otras palabras, si yo tengo un trastorno esquizoafectivo, no solamente tengo que tratarlo como una psicosis, tengo que también tratar el trastorno afectivo. Se señala que la escala de la sección 3 también incluye una evaluación dimensional de la llamada disfunción cognitiva. Muchos sujetos con trastornos psicóticos tienen una serie de dominios cognitivos que predicen el estado funcional. O sea, de alguna manera yo podría ensayar la idea de que yo puedo modificar el aspecto cognitivo del psicótico. Por ejemplo, muchos esquizofrénicos deteriorados en el tiempo creen, y a veces el médico le ha dicho, que ya no tienen un buen pronóstico, o sea, ya no pueden tener una actividad intelectual, ya no son capaces de graduarse de ingeniero, de médicos, de abogados, porque son esquizofrénicos. ¿Ok? Eso no es verdad. Porque si yo tengo un cuadro esquizofrenia y el esquizofrénico es bien tratado, puede llegar hasta ser director de la carrera. Y lo que yo afirmo tiene lógica. El tiempo me lo demostró en algún momento, no digamos qué director fue, etcétera, pero sí es posible. O sea, ¿y por qué lo digo en el ámbito académico? Y eso que quede bien claro. Porque tuve la oportunidad de compartir con uno de ellos mi experiencia profesional. No he sido su médico tratante, pues estaría faltando la ética, sino soy aquel que ha observado cómo él ha evolucionado en 20, 25 años y cómo termina siendo director a pesar de que estaba psicótico. Pero es porque no estuvo psicótico cuando fue director. Te recuerdo cuando una vez yo salí a televisión, entrevistaron, yo era presidente del cuerpo médico, y alguien me dijo, ¿y cómo lo ve usted al doctor? Tiene una mente brillante. ¿Para qué dije brillante? Salió eso en el reportaje, a los 3 o 4 días los miembros de mi cuerpo médico me decían, ¿cómo dice que es brillante si es loco? Entonces yo le dije, un momento, han puesto la parte de brillante, pero en la parte en la que yo me refiero, pero es por momentos, y luego se opaca su inteligencia y comete una serie de errores como el que ustedes están viendo en este problema que le digo social. Porque hoy día pues no podemos desligarnos de los medios. Los medios nos dan información y también la información de los medios no podemos
decir que es reservada porque es público. Entonces, cuando ocurren hechos en la sociedad, es como una declaración de Trump o una declaración de Putin, pueden tener en algún momento un interés psicopatológico. Entonces, son personas públicas. El momento que una persona es pública, se puede. Entonces, regreso a lo que sostenía, ¿no? O sea, de alguna manera, inteligentemente, este colega se dio cuenta, estudiando economía, que tenía habilidades no solamente para la economía, sino para la medicina. Como tenía un CI alto, logró ingresar a una buena facultad de medicina y salió y bien, funcionó bien, con sus altibajos, pero en determinados momentos se automedicaba. Cuando ya pasó la entrevista, en algún momento o el momento de la evaluación. Si me retrocedo un poco más en el tiempo y puedo asegurarles, ya en el otro terreno, alguna vez también compartí con un colega que de vez en cuando usaba sus sustancias psicodilépticas, ¿no? Y un buen día hizo una cosa así atípica, entonces lo vimos que esa era la época de Velasco, esto es histórico, la época de Velasco se hablaba de la comunidad industrial, y tenía que ver la parte ideológica, la política. Entonces usted dirá, bueno, ¿y a qué viene eso? Te explico. Entonces él me dice un día, porque yo desde mis inicios de médico siempre he tenido ciertas tendencias políticas, ¿no? Manifestación, conceptualización. Entonces el pueblo me dijo, tú, que pareces ser comunista, me dijo, ¿tú crees que lo de la comunidad industrial puede ser cierto? Y comenzó a hablar de una serie de cosas un poco incoherentes. Entonces le digo, ¿qué te pasa? Le digo, ¿qué sucede? No, me dijo, sino que ahora estoy inspirado, cuando camino en la calle veo que los carros se achican. Ah, ya, le dije, nada más. Entonces, ¿qué deduje yo de la situación? Que él estaba bajo el efecto tóxico de una sustancia que había consumido un fin de semana, ¿no? Pasado ese evento él estaba bien, pero cuando él fue evaluado en su momento para llegar a tener una responsabilidad profesional, él estaba bien medicado por un buen psiquiatra peruano de esa época y por otro lado estaba en toda la capacidad de sus funciones intelectuales. ¿Ok? No sé si con eso dejo entender de que no es un impedimento, porque el mensaje es este, ¿no? No es precisamente los ejemplos, sino que lleven como criterio, es que no podemos suponer que porque una persona tiene una psicosis o tiene esquizofrenia, ya está invalidado. O sea, en otras palabras, es una persona que no tiene valor y hay que estigmatizarlo. No, no es así. Un esquizofrénico puede ser rehabilitado. Y lo digo porque he tenido más de 30 años, casi 40 en el ejercicio de la psiquiatría en el largo régimen. Entonces he sacado a muchas personas en el tiempo, obviamente esto no se realiza en un mes ni 2 años, rehabilitados y hoy día trabajan, funcionan perfectamente bien. Por eso a mí no me llamaría la atención que ya hayamos tenido a un presidente en Latinoamérica psicótico o en el mundo, ¿no? Porque se puede dar bien regulado, ¿por qué no? O sea, no podemos. Entonces, ¿qué quiero decirle en pocas palabras? Que la capacidad intelectual, a pesar de la esquizofrenia o de una enfermedad psicótica, no lo invalida al sujeto. ¿Ok? ¿Está claro? O sea, si alguien piensa, porque nosotros solemos estigmatizar, no sé, este fulano es esquizofrénico, ¿no? Ya no sirve, ya se quemó, ¿no? No es así. Bien tratado, y hoy día que hay psicofármacos muy valiosos, el sujeto puede producir y puede hasta escribir un libro como Harry Stack Sullivan, por ejemplo, ¿no? Que ha escrito muy bien sobre muchos conceptos de psicopatología. Es un americano, me parece, y para qué, tiene una buena producción y él ha estado en tratamiento. Ahora, otra cosa importante, que puede haber un brote psicótico, y un brote psicótico, me refiero a un cuadro de esquizofrenia, no significa que el sujeto va a ser esquizofrénico toda la vida, porque puede ser que solamente tenga un brote. Se habla en la investigación que más o menos 30% de los esquizofrénicos se recuperan ad íntegro, 30% quedan con algunas limitaciones y 30% tienen muchas deficiencias y son muy difíciles de manejar. Lieberman, para los que les interesa, es un investigador que escribe en el Kaplan sobre rehabilitación psiquiátrica. Puede ser que alguno de ustedes se dedique a la rehabilitación psiquiátrica y es importante, es interesante conocerlo. Yo entiendo de que todo está en los libros, ¿eh? Pero lo que sí no está en los libros es lo que acabo de decirles, por ejemplo, ¿no? Y es producto de la experiencia profesional de los años, ¿no? Donde uno puede haber visto cómo se transforman las personas, ¿no? No yendo de forma muy complicada, más suave. Alguna vez conocí un paciente de otro colega
que estaba muy deteriorado. Fue tratado bien, pero tenía un problema, no tenía dinero. Entonces un buen día lo conocí y le dije, ¿qué puedes hacer? Y efectivamente pues, se dio cuenta que podía hacer algo y lo hizo. Y luego de un tiempo trabajaba vendiendo. En esa época los CDs tenían mucho valor, ahora es menos, ha cambiado un poco la tecnología, pero se hizo cierto capital y con eso pagaba su tratamiento, sus medicamentos y funcionaba socialmente, ¿no? Que la idea es esa, ¿no? O sea, no que nuestros pacientes terminen detrás de la correa, de la pared de la correa, sino puedan salir a la comunidad a trabajar, a producir, a ser hasta regidores, autoridades, etc. Obviamente siempre y cuando, yo preferiría siempre un psicótico bien estabilizado que un psicópata de los que están de moda, ¿no? No sé si me dejo entender. Creo que se conoce la diferencia de psicópata y psicótico, ¿no? Ok. Entonces, estamos en que cada vez más datos de que el trastorno esquizoafectivo no es una entidad nosológica diferenciada. El clínico debe mantenerse alerta ante la presencia de patología afectiva y la necesidad de tratarla si fuera adecuada. La sección 3 incluye una evaluación dimensional de la difusión cognitiva. Insisto en lo cognitivo, muchos sujetos con trastornos psicóticos tienen una serie de dominios cognitivos que predicen su estado funcional. La evaluación neuropsicológica clínica puede guiar el diagnóstico y el tratamiento para las evaluaciones breves sin una valoración neuropsicológica formal. Sin una valoración neuropsicológica formal pueden aportar información útil, que podría ser suficiente efectos diagnósticos. Yo quiero decirles a ustedes como médicos que van a hacer, no siempre tienen ustedes que derivar a los pacientes al psicólogo. Hoy día hay muchas pruebas dentro de la web. Ustedes podrían aplicarle perfectamente a un paciente para tener una aproximación neuropsicológica de los límites de capacidad que tiene el paciente para funcionar. Entonces, si se lleva a cabo una evaluación neuropsicológica formal, esta debe ser realizada y puntuada por el personal entrenado en la utilización de instrumentos de evaluación. Si no se lleva a cabo una evaluación neuropsicológica formal, debe utilizarse la mejor información disponible para formarse una opinión. Se requiere más investigación acerca de estas evaluaciones para determinar su utilidad clínica. Las evaluaciones disponibles en la sección 3 deben servir para estimular dicha investigación. Trastorno esquizotípico de la personalidad. Criterios. Este trastorno se menciona en el presente capítulo ya que se considera parte del espectro de la esquizofrenia y según las 6.9 y 6.10 está catalogado como trastorno esquizotípico dentro de esta sección abordándose en profundidad en el capítulo trastorno de la personalidad. Criterios diagnósticos de trastorno delirante. Uno o más delirios de un mes o más de duración. Criterio A. Criterio B. Nunca se ha cumplido el criterio A de esquizofrenia. O sea, por negación del criterio de esquizofrenia se hace el diagnóstico de trastorno delirante. Las alucinaciones, si existen, no son importantes, están relacionadas con el tema delirante. Por ejemplo, la sensación de estar infestado por insectos asociada a delirios de infestación. Criterio C. Aparte del impacto de los delirios o del delirio, o sus ramificaciones de funcionamiento no está muy alterado y el comportamiento no es manifiestamente extravagante o extraño. Si se han producido episodios maníacos o depresivos mayores, han sido breves en comparación con la duración de los periodos delirantes. El trastorno no se puede atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia o a otra afección médica. O sea, este último criterio es un criterio de inclusión-exclusión. O sea, se excluye en este caso lo de afección médica. Quería señalar en este aspecto de psiquiatría. Yo una vez le preguntaba al profesor Rotondo, ¿y cuál es el diagnóstico, profesor Rotondo, sobre un caso? Entonces él me dijo, el síntoma o síndrome predominante. Porque usted puede encontrar en un paciente síndrome depresivo, síndrome ansioso, síndrome estuporoso, etc. Y usted puede pensar de que, ¿cuál es el diagnóstico? O es trastorno delirante, o es un trastorno psicótico depresivo, etc. Entonces, lo que va a permitirle el diagnóstico es la predominancia de síntomas. Y otras cosas importantes también es lo que se llama el diagnóstico evolutivo. A veces usted va a tener pacientes que en el tiempo iniciaron con un síndrome depresivo o con una aparente
depresión recurrente, pasan 3 o 4 años y aparece un trastorno bipolar. Entonces ustedes preguntan, ¿fue bipolar o fue recurrente? No se preocupe por eso. Usted hace el diagnóstico de fase en el momento que usted tiene al paciente. Y ese es el tratamiento que le tiene que dar. Pero como las enfermedades no siempre evolucionan exactamente igual, pueden ir variando. No en todos los casos, pero muchos varían. Entonces, sigamos. Hay que especificar si es de tipo erotomaníaco, si es de grandeza, si es celotípico, si es persecutorio o es de tipo somático. Esto obviamente según la predominancia de los síntomas, ¿ok? Por otro lado, hay que especificar si los siguientes especificadores de evolución solo se utilizarán después de un año de duración del trastorno. Por ejemplo, el primer episodio, actualmente en episodio agudo. Luego uno dice, primer episodio actualmente en remisión parcial. Primer episodio actualmente en remisión total. ¿De qué va a depender la calificación de agudo, parcial o total? Justamente de las características de los criterios y sobre todo cómo se producen los síntomas, ¿ok? Si se cumplen parcialmente, totalmente, o los síntomas no están presentes. ¿Está claro? Está dentro de la lámina. Tengo que avanzar un poco porque demorarme en cada lámina no nos alcanza, son 80 láminas. Así que si es posible la terminaremos 4 y medio, si no las van a tener, ¿ok? Ya. Entonces, especificar si son episodios múltiples, y actualmente estamos en episodio agudo. Si son episodios múltiples, estamos en el episodio donde hay actualmente remisión parcial, o si en episodios múltiples, actualmente estamos en remisión total. Y en el continuo, los síntomas que cumplen los criterios de diagnóstico los criterios de diagnóstico del trastorno están presentes durante la mayor parte del curso de la enfermedad, con periodos sintomáticos por debajo del umbral, que son muy breves en comparación con el curso global. O sea, es como si la enfermedad continuara, pero muy tenue, ¿no? Sigamos. La gravedad actual hay que calificarla en función de la evaluación cuantitativa de los síntomas primarios de la psicosis, que incluye delirios, alucinaciones, o sea, los cinco síntomas que señalamos al inicio, ¿no? Discurso desorganizado, comportamiento psicomotor anormal y síntomas negativos. Cada uno de estos síntomas se puede clasificar por su gravedad actual, máximo gravedad en los últimos 7 días, sobre una escala de 5 puntos, desde 5 hasta 0 ausente, ¿ok? Pasando por presente y grave. Luego hay que ver una escala clínica de gravedad de los síntomas que está también en la sección 3, referido a la psicosis. El diagnóstico de trastorno delirante se puede hacer sin utilizar este especificador de gravedad. Características diagnósticas. El trastorno delirante es la presencia de uno o más delirios que persiste durante al menos un mes. Criterio A. No se realiza el diagnóstico del trastorno delirante si el sujeto ha tenido alguna vez una presentación clínica que cumpliera el criterio A de la esquizofrenia. Es lógico, se excluiría, ¿no? Porque tiene el criterio A de la esquizofrenia. Aparte del impacto directo producido por los delirios, el deterioro del funcionamiento psicosocial puede estar más circunscrito que en otros trastornos psicóticos, como la esquizofrenia, y el comportamiento no es manifiestamente extravagante o extraño. Criterio C. Si se producen episodios del estado de ánimo de manera simultánea a los delirios, la duración total de estos episodios del estado de ánimo es breve en comparación con la duración total de los periodos delirantes. ¿Qué pasaría si fuera más amplia? Y el diagnóstico no sería este, ¿ok? Sería un problema afectivo, ya básicamente. Los delirios se pueden atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia, ejemplo cocaína, o otra afección médica, ejemplo enfermedad Alzheimer, y no se explica mejor por otro trastorno mental como el trastorno dismórfico corporal o el trastorno obsesivo compulsivo. Ese sería el criterio de ahí. Además de los 5 dominios señalados, es fundamental la evaluación de los dominios de los síntomas cognitivos, depresivos y maníacos para llevar a cabo las distinciones que tienen importancia crítica en los diferentes trastornos del espectro de la esquizofrenia y otros trastornos psicóticos. Asociadas características que apoyan el diagnóstico, creencias delirantes del trastorno que pueden tener como consecuencia problemas sociales, conyugales o laborales. Es obvio que una persona que tiene delirio o pensamiento delirante o creencias delirantes va a tener dificultades, porque el manejo de realidad que tiene ya no es aceptable por lo demás, ha perdido objetividad. Entonces puede tener problemas con su cónyuge, en el trabajo, sociales.
Los sujetos con trastorno delirante pueden ser capaces de escribir el hecho de que otras personas consideran que sus creencias irracionales, pero ellos mismos son incapaces de aceptarlo. Es decir, puede haber introspección fáctica, pero no introspección verdadera. O sea, ellos pueden aceptar la opinión de otras personas, pero no, ante sí mismos no aceptan que están equivocados. Muchos individuos pueden desarrollar un afecto irritable o disfórico que habitualmente puede entenderse como una reacción a sugerencias delirantes. El enfado del comportamiento violento puede aparecer en los subtipos persecutorio, celotípico o erotomaniaco. O sea, ¿quién puede ser violento? Aquel que tiene ideas persecutorias, tiene celotipo y erotomaniaco. Quizás ese sujeto que hizo lo que hizo pudiera estar incubando uno de estos problemas, ¿no? O sea, nosotros podemos creer, por ejemplo, que ese sujeto, ¿cuál es la impresión que nosotros tenemos a primera vista? Todos los periódicos dicen que es psicópata, ¿no? Yo particularmente no creo que sea psicópata. Es la única conducta que se le ha visto de agresividad. Entonces es probable que estemos ante un cuadro prodrómico, o sea, que se va configurando de un cuadro que podría ser posteriormente una psicosis. Por eso, digamos, una imagen en psiquiatría no hace diagnóstico, tienes que tener las imágenes en el tiempo. Me explico. Un buen diagnóstico en psiquiatría no es transversal, fundamentalmente es longitudinal. ¿De acuerdo? O sea, yo tengo que tener una serie de eventos para yo concluir que una persona tiene en realidad un problema. Pero yo no puedo, porque hago una prueba psicológica de 2 horas o de 3 horas, ya tengo el diagnóstico del paciente. No es así. Y esa es la gran diferencia, pues, entre el psiquiatra y el psicólogo, ¿no? Porque el psicólogo rápidamente concluye, usted lo ha visto en la declaración, esto, pero un psiquiatra que es cuerdo, que trae ahí de los otros, ¿no? O sea, muy impulsivo, muy reactivo, que tiene que evaluar un caso a veces en 2 o 3 reuniones, en un lapso de 2 o 3 meses, para darse cuenta, pues, de que se trata, no es tan simple como etiquetar al sujeto, este es psicótico, este es orgánico, o este es neurótico, o este es psicopático, ¿no? Se trata de ver la trayectoria del caso, la interacción que ha tenido con la familia, con la sociedad, con el trabajo, y luego de todos esos procesos recién yo saco un concepto, saco un criterio diagnóstico. ¿Ok? Entonces, el individuo puede presentar comportamientos litigantes o antagónicos, por ejemplo, enviar cientos de cartas de protesta al gobierno, puede haber dificultades legales, en que sean los tipos celotípico y erotomaniaco. Si usted ve el sujeto que ha agredido a esa señorita y le ha puesto, creo, gasolina o una sustancia inflamante, no es un sujeto normal, definitivamente, porque a pesar de todo lo que pueda decir el periodismo en el sentido del comportamiento, de que había cierta relación interpersonal entre ambos miembros, como que ella recibía algunas cosas de él y como ella no respondía a los requerimientos de atención o de cariño, etcétera, de parte de él, y él se sintió muy frustrado. Entonces, ante la frustración repetida, el sujeto ha reaccionado en forma desproporcionada. La sola desproporción en la respuesta ya nos señala de que no es un sujeto normal, porque por lo que le ha sucedido al sujeto, el común de los sujetos, o sea, el común de las personas, no va a hacer lo que él ha hecho. Y si él lo ha hecho, no es porque lo haya querido hacer solamente, sino porque debe tener un trastorno del comportamiento serio, no tan simple como lo que ven los periodistas. Muy bien. Prevalencia y desarrollo del curso. La prevalencia se estima del trastorno delirante a lo largo de la vida está alrededor del 0.2% y su tipo más frecuente es el persecutorio. El tipo celotípico del trastorno delirante probablemente sea más común en los hombres que en las mujeres, pero no hay diferencias importantes entre géneros en cuanto a la frecuencia global del trastorno delirante. O sea, puede suceder en mujeres, puede suceder en hombres. Desarrollo del curso, el funcionamiento global medio. ¿A qué se refiere el funcionamiento global medio? Todos vivimos en sociedad. Estamos en una universidad, o sea, estamos estudiando, estamos trabajando, estamos en una familia, estamos en una pareja. Y de alguna manera, nuestro comportamiento global es más o menos aceptable. Entonces, lo que se dice es que el funcionamiento global medio es habitualmente mejor que el observado en la esquizofrenia, aunque por lo general el diagnóstico es estable, una proporción de sujetos desarrolla posteriormente una esquizofrenia. O sea, de esto que tiene el trastorno delirante, un pequeño porcentaje desarrollará esquizofrenia. Una característica habitual de los sujetos con trastorno delirante es la aparente normalidad de su comportamiento y la apariencia cuando no se habla acerca de sus ideas delirantes o actúa en base a ellas. Mientras que usted no toque sus ideas delirantes, el sujeto aparece como normal.
Diferencial, ¿con qué hacemos diagnóstico diferencial de trastorno delirante? Con TOC y trastorno relacionado, trastorno obsesivo compulsivo. Con delirio, trastorno neurocognitivo mayor, trastorno psicótico debido a otra afección médica y trastorno psicótico inducido por sustancias o inducido por medicamentos. Con esquizofrenia y trastorno esquizofreniforme. Y con trastornos depresivos y bipolares y trastorno esquizoafectivo. De acá pueden salir 3 o 4 preguntas, pero no van a salir, ¿saben por qué? Esta lámina, porque a nuestra jefe de departamento no le gusta uno de ellos, todos ellos. Entonces, la tendencia a las preguntas, para que puedan responder, es aquella que es más, podríamos decir, más adecuada a la respuesta a la pregunta que se hace. O sea, si hacemos una pregunta, la respuesta va a ser aquella que más se aproxima, por lógica, a la pregunta. No sé si me dejo entender. Lo cual significa mayor elaboración, porque es a una de ellas, 2 de ellas, 3 de ellas, todas ellas, ninguna de ellas. Ese es fácil. ¿Está claro? Lo otro requiere una elaboración mayor. No sé si me dejo entender lo cual te preguntas. ¿Está claro? Entonces la idea es que cuando ustedes van a responder la pregunta tienen que pensar. Y básicamente son de criterio, no son preguntas necesariamente rebuscadas, si acaso. Son de criterio, básicamente. Diagnóstico diferencial, delirium, trastorno cognitivo mayor, trastorno psicótico debido a otra afección médica. Bueno, entonces, sigamos avanzando, nos gana el tiempo. Esquizofrenia y trastorno esquizofreniforme. El trastorno delirante puede distinguirse de la esquizofrenia y del trastorno esquizofreniforme por la ausencia de los demás síntomas característicos de la fase activa de la esquizofrenia. ¿Ok? Ahora veamos el trastorno psicótico breve, es otro diagnóstico. Criterio A: presencia de uno o más de los síntomas siguientes. Alguno de ellos ha de ser 1, 2 o 3. Veamos: delirios, alucinaciones, discurso desorganizado, por ejemplo, disgregación e incoherencia frecuente, comportamiento muy desorganizado o catatónico. No incluir un síntoma si es que es una respuesta aprobada culturalmente. O sea, si la respuesta es característica de la cultura, no tiene validez. Criterio B: la duración del episodio de trastorno es al menos de un día, pero menos de un mes, con retorno final total, insisto, al grado de funcionamiento previo a la enfermedad. O sea, el sujeto hace un trastorno psicótico breve y luego regresa a la normalidad. El trastorno no se explica mejor por un trastorno depresivo mayor. No se explica mejor por un trastorno depresivo mayor o bipolar o con características psicóticas u otro psicótico como esquizofrenia o catatonía, y no se puede atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia, por ejemplo, una droga, un medicamento o otra afección. Casi todos los criterios de diagnóstico, como ustedes ven, son aquellos que se van buscando la exclusión o la inclusión. ¿Ok? Pues acá estamos insistiendo en que dice: no se explica mejor por un trastorno depresivo mayor o bipolar. ¿Ok? Y dice: u otro trastorno psicótico como esquizofrenia o catatonía, y no se puede atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia. ¿Ok? Hay que especificar en el diagnóstico psicótico breve si existen factores de estrés notable, psicosis reactiva breve se llamaría así, si los síntomas se producen en respuesta a sucesos que por separado o juntos causarían mucho estrés prácticamente a todo el mundo, o sea, a cualquier persona, en circunstancias similares en el medio cultural del individuo. Por otro lado, sin factor o factores de estrés notables, si los síntomas no se producen en respuesta a sucesos que por separado o juntos causarían mucho estrés prácticamente a toda persona en circunstancias similares en el medio cultural del individuo. Y con inicio postparto, si comienza durante el embarazo o en las primeras 4 semanas después del parto. Hay que especificar si es con catatonía, o sea, para la definición véanse los criterios de catatonía asociados a otro trastorno mental. Nota de codificación: utilizar el código adicional 293.98, F066.1. Esto es con fines básicamente ya de un diagnóstico pericial o un diagnóstico de un especialista en un debate pericial o en una sustentación de una tesis, ¿no? Pero para los efectos del pregrado, no se preocupen, no vamos a poner números, esas cosas. Básicamente describimos la enfermedad. Hay que especificar la gravedad actual,
¿Cómo se hace la gravedad? Se clasifica mediante la evaluación cuantitativa de los síntomas primarios de psicosis. ¿Qué cosas son? Delirios, alucinaciones, discurso desorganizado, comportamiento, o sea, todo lo que dijimos en la segunda lámina. Cada uno de estos síntomas se puede clasificar por su gravedad, ya lo hemos dicho anteriormente. Máxima gravedad en los últimos 7 días sobre una escala de 5 puntos hasta 0 ausente. Y veamos la escala de clínica de gravedad de la sección 3 del DSM-5. El diagnóstico de trastorno psicótico se puede hacer sin utilizar este especificador de gravedad. ¿Ok? O sea, podemos hacer el diagnóstico sin utilizar el especificador de gravedad. Veamos características diagnósticas. La esencial del psicótico breve es una alteración que implica el inicio brusco, insisto, brusco, de al menos uno de los siguientes síntomas psicóticos positivos. 1. Delirio, alucinaciones, discurso desorganizado, entre paréntesis ya hemos dicho, disgregación o incoherencia frecuente, comportamiento psicomotor anómalo o catatonía. Sería criterio A. Criterio B, el inicio brusco se define como un cambio de un estado no psicótico a otro claramente psicótico durante un periodo de 2 semanas, habitualmente sin pródromo. Ojo, habitualmente sin pródromo, pero excepcionalmente podría producirse el pródromo. Un episodio de trastorno dura al menos un día, pero menos de un mes y el individuo al final retorna por completo a nivel de funcionamiento premórbido. O sea, en el psicótico breve se recupera el sujeto ad íntegro. El trastorno no se explica mejor por un trastorno depresivo o bipolar con características psicóticas o por un trastorno afectivo, ni por una esquizofrenia, y no se puede atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia o a otra afección médica. Entonces el criterio C es por exclusión. Además de los 5 dominios sintomáticos identificados en los criterios diagnósticos, es fundamental la evaluación de los dominios de los síntomas cognitivos, depresivos y maníacos para realizar distinciones de importancia crítica. Distinciones de importancia crítica entre los diferentes trastornos del espectro de la esquizofrenia y otros trastornos psicóticos. Características que se asocian para el diagnóstico de psicótico breve. Los sujetos con trastorno psicótico breve normalmente experimentan agitación emocional o una gran confusión, pueden presentar cambios rápidos de un afecto intenso a otro. Aunque el trastorno sea breve, el grado de difusión puede ser grave y puede requerirse supervisión para asegurarse que las necesidades nutricionales e higiénicas se satisfagan y que el individuo esté protegido de las consecuencias de la falta de juicio, de la disfunción cognitiva y de las acciones basadas en los delirios. Quiere decir que este sujeto necesita ser hospitalizado, ¿okay? Porque solo no puede tener responsabilidad. Parece haber un aumento del riesgo de comportamiento suicida, en especial durante el episodio de abuso. Entonces, si mañana ustedes están en el SERUM y se presenta un cuadro que dura menos de un mes y más de un día, y con una de las alteraciones de las 5 esferas que hemos señalado, es preferible de que ustedes lo hospitalicen para mayor seguridad. No lo traten ambulatoriamente, porque hay que observarlo. Sobre todo que la consecuencia puede ser que usted lo trató en consulta externa y no lo hospitalizó, no lo derivó al especialista si el caso requiere, y usted es responsable de que ese paciente sea suicidado. Insisto. O sea, desde ahora les digo, hay que hacer un buen diagnóstico y sobre todo cubrir la posibilidad de una complicación al hacer un tratamiento a veces muy limitado, cosa que sucede. Prevalencia. Estados Unidos, el trastorno psicótico breve es 9% de los casos del primer episodio de psicosis. Los trastornos psicóticos cumplen el criterio A y C, pero no el criterio B del trastorno psicótico breve, es decir, una duración de los síntomas activos de 1 a 6 meses. En lugar de menos de un mes, son más frecuentes en los países en vías de desarrollo que en los países desarrollados. El trastorno psicótico breve es 2 veces más frecuente en las mujeres que en los hombres. Ojo. El trastorno psicótico breve es 2 veces más frecuente en las mujeres que en los hombres. Desarrollo y curso. El trastorno psicótico puede aparecer en la adolescencia o en la vida temprana. El inicio puede tener lugar a lo largo de toda la vida, siendo la edad media de inicio la mitad de la treintena, o sea, más o menos 35 años. Por definición, el diagnóstico de trastorno psicótico breve requiere la revisión completa de todos los síntomas y un entorno completo a nivel de funcionamiento premórbido antes de transcurrido un mes del inicio del trastorno. En algunos sujetos la duración de los síntomas psicóticos puede ser bastante breve, o sea, se refiere a unos pocos días. Creo que queda claro la marca del tiempo y las características de los síntomas, ¿verdad? Está escrito claramente. Sigamos.
Factores de riesgo, pronóstico, aspectos relacionados con la cultura, consecuencias funcionales del trastorno del ligal. Como ustedes deben saber, para hacer el DSM-5 se han reunido muchos expertos. No sé si alguien ha leído el prólogo del DSM-5. Entonces, se han reunido expertos a través de varios años, 3, 4 años, para llegar a hacer este tipo de clasificaciones. Y ahí que es importante que veamos cómo lo han sistematizado, ¿no? Parece que fuera demasiado, pero creo que está bien. Factores de riesgo y pronóstico, aspectos diagnósticos relacionados con la cultura, consecuencias funcionales del trastorno del ligal. Factores de riesgo y pronóstico. Temperamento. Los trastornos y rasgos de personalidad. Ejemplo, trastorno de personalidad esquizotípica, trastorno de personalidad límite o limítrofe también así llamado. O rasgos en el dominio del psicoticismo como la desregulación perceptiva. O en el dominio de la afectividad negativa como la suspicacia, pueden predisponer al sujeto a desarrollar este trastorno. Yo sé que tienen una clase sobre trastorno de personalidad, me imagino. Ya trataron el trastorno de personalidad específico. Pero después, ya, correcto. Pero quiero decirle desde ahora, porque yo he tenido la suerte, como soy un psiquiatra de 2 siglos, estuve en el siglo pasado y en este siglo, puedo darme el lujo de afirmarle de que los borderline han aumentado. O sea, ¿qué es un borderline? ¿Tienen idea más o menos? Promedio, algunos criterios. Son personas que no controlan sus impulsos, no controlan sus emociones y pueden crear situaciones de mucho riesgo para ellos mismos y para los demás. Y que en algún momento pueden hacer una micropsicosis. Miren bien, y eso que estoy señalando es en el libro de Kaplan. Lo sustenté una vez en una pericia con una pareja que se estaba separando. La pareja se estaba separando y tuve que evaluarlos los dos. Cuando el juez me preguntó, yo le dije bien claro que la señora era limítrofe, mientras que el señor no era limítrofe, era neurótico, tenía rasgos neuróticos. Entonces él me dijo, ¿con quién creen que estarían mejor los hijos? Bueno, le dije, si se trata de riesgos, obviamente, ¿el riesgo dónde sería mayor? ¿En la neurótica o en limítrofe? En limítrofe, ¿no es cierto? Entonces, inclusive le señalé el riesgo que había de agresividad y eso sucedió más o menos, habrá sido el año 2005, 2004 y ya estoy viendo ahora de que ese tipo de personalidades han aumentado. ¿Y por qué han aumentado? Porque los reguladores de la formación de la personalidad, si le voy a llamar así, a ver, ustedes estarán de acuerdo conmigo, escuela, hogar, casi han desaparecido. Disculpen, no en todos los casos, pues. No sé si me dejo entender yo, lo que estoy diciendo tiene lógica, ¿no? Porque si nosotros no hemos introyectado el respeto, si no hemos introyectado la educación, en el término máximo de la educación, no hemos introyectado valores, es obvio pues que lo primero que va a hacer de repente la mujer o el hombre es expresarse violentamente en un momento que no corresponde y lo hace en forma desproporcionada. Y eso está sucediendo cuando nos relacionamos con algunos pacientes difíciles y no tenemos la cautela de hacer una buena historia y el paciente termina luego viniendo a reclamarnos a nosotros en una situación muy conflictiva y a veces hasta violenta. Ojo. Entonces, no hay profesional que tenga mejor formación en conducta humana, para mí, que el médico, porque tiene pacientes todos los días. O sea, trata con personas todos los días. Seguramente que el psicólogo también cuando ejerce la profesión, pero el estudiante de medicina desde que es estudiante ya está tratando con personalidades. ¿Está claro? Su profesor tiene una personalidad, la forma en que actúa sus compañeros, en fin, usted puede estar observando constantemente y esa observación es muy importante porque nos va dando más o menos una información media de lo que está sucediendo en la sociedad. Entonces, como decía en mi grupo de prácticas, en algún momento, por ejemplo, voy a hacer una pregunta al resto. ¿El matrimonio es una meta inmediata para la mayoría? A ver, levanten la mano lo que es. ¿El matrimonio es una meta inmediata? ¿El matrimonio es una meta inmediata? Casi pocos contestan. Si tuvieran una clase hace 40 años, estoy seguro que la mayoría levantaría la mano.
¿Qué pasó? Cambió la sociedad, cambió la familia, cambiaron los valores y ahora ustedes podrán quizás comprender por qué sucede lo que estamos viendo. ¿O no tiene lógica lo que estamos viendo? Cuando me refiero a lo que estamos viendo, no sé si me dejo entender. A ver, señorita alumna, usted. Yo le invito a que me diga si es que está entendiendo lo que ahorita estoy explicando. O usted quiere comentar, porque la clase no es solamente para mí, para todos. Escucho. ¿Puedes explicarle lo que acaba de decir? La doctora, por favor, yo sé. La doctora. ¿Escuchas? Si no escuchas, para que estás diciendo. Claro, la gente ya no busca casarse, busca la convivencia por otras cosas, pero ya no es como antes. Entonces eso lleva ahora a que nosotros podemos dar un mal uso de nuestra libertad, un libertinaje. ¿Se entendió? ¿O estamos hablando otro lenguaje, otra realidad? Doctora, está preguntando usted, ¿se entendió lo que dijo él? ¿Y qué piensa usted? Por ejemplo, mire, cuando yo dictaba clase hace 40 años, nadie podía estar en otra cosa sino atendiendo la clase. Hoy día no. Yo estoy dictando la clase, pero conversan, se distraen. Es como si estuvieran en otra realidad. Y eso no es ético. Hay una ética del profesor y una ética del alumno. El alumno tiene, si viene, es decir, todo lo que viene acá viene por voluntad propia, ¿verdad? Tengo entendido. A nadie lo combinan a venir al salón. Entonces, cuando un alumno viene, yo sé que es difícil, es tarde, una hora difícil, pero venimos a recibir información necesariamente sabiendo que está en el internet, sabiendo que está el libro, está, ¿qué le digo? Puede conseguir usted por que vale 40 soles y leerlo. Pero no es solo el libro, no es solo el contenido, sino también es la correlación entre lo que uno va desarrollando y la realidad que uno confronta día a día y cómo uno va preparando a los alumnos para el futuro. Y estas cosas no siempre se pueden escribir en una lámina, pero sí tiene importancia que mañana o pasado, cuando ustedes ejerzan la profesión y hagan un diagnóstico de personal limítrofe, que no es difícil, en 40 minutos, o 15, 20 minutos que dure una historia, más o menos usted puede aproximarse por la forma de la persona tal como le va contestando determinadas preguntas de la historia clínica frente a quién está usted. Entonces tiene que tener la cautela de vida para no sufrir el impacto que ahora es frecuente de una personalidad limítrofe. Esa es la idea. Porque tengo entendido que algunos médicos han sido agredidos. O sea, no tengo referencia de que en algunos servicios de emergencia algunos médicos son objeto de agresión. Porque ¿qué pasa si el médico, que a veces sucede, la clásica por ejemplo, bueno, ¿y tú para qué vienes? Son las 2 de la mañana, me quitas el sueño, no tienes nada que hacer, ¿por qué vienes? ¿Cómo le va a decir eso el médico a un paciente? Pero se lo dice. Entonces, ese paciente va a interactuar con el médico ya desde el momento que el médico le esté diciendo, lo está maltratando el paciente. Y si el paciente viene con su carga emocional derivada de su carga orgánica, obviamente, y encima tiene una carga educativa muy limitada en casa y en el colegio, ¿cómo va a responder? ¿Con cariño, con afecto? Va a responder con violencia. Y eso es lo que viene sucediendo en la sociedad. Entonces, cuando yo escucho y alguien dice, no, ¿qué vamos a hacer? La salud mental está en peligro, hay que declarar en emergencia. Lo que hay que declarar en emergencia es la educación. Si declaramos en emergencia la educación, por ejemplo, no tendremos embarazos a los 13 años, a los 14 años. Es un absurdo. Si declaramos en emergencia la educación o modificamos la educación, no tendremos tantos problemas derivados, por ejemplo, de la muerte de ese colega que ha muerto en el Cerú. ¿Quién manejaba? Iba en una ambulancia. ¿Y quién manejaba? Manejaba un chofer de la ambulancia.
Yo estoy muy seguro de que aquel que maneja la ambulancia no tiene las competencias que tenía el que usaba brevete hace 40 años. Porque el que usaba el brevete hace 40 años usó el brevete luego de dar un examen de manejo riguroso. Hoy día, ¿cómo son los exámenes de manejo? Casi son formales, informales, diría yo, ¿no? Entonces, si yo le entrego a una persona la conducción de un vehículo de emergencia y no tiene el tino, la prudencia para manejar en zonas de riesgo, va a haber un accidente, por supuesto. Y así podemos encontrar muchas cosas o muchas experiencias de vida que responden a, vamos a decirle, a que el individuo común y corriente ha estado educado o está siendo educado con muchas limitaciones. Entonces esas limitaciones se van a reflejar en diferentes ámbitos de su existencia. Entonces, de lo que se trata es de tener en cuenta esas realidades, en parte para modificarnos también un poco, pero fundamentalmente para tener cuidado en la relación interpersonal con nuestros pacientes y para poder sacar mejor provecho de nuestra profesión, que es una profesión de un origen muy noble, es una profesión de servicio, y es lamentable cuando yo sé, por ejemplo, que a un médico lo han maltratado. Me parece la cosa más injusta. Esa persona ha pasado muchas malas noches para sacar un título y para ponerse a servicio de una persona en situaciones a veces muy difíciles. Me refiero para el médico, que luego sea maltratado, empieza la cosa, y que encima muera, como ese caso de este colega, peor todavía. Es una sociedad pues que se ha vuelto indiferente en una serie de aspectos, y esa sociedad está formada por nosotros mismos, porque ese es otro tema. Otros podríamos decir, no, la culpa la tiene este, no, pero todos formamos parte de esa sociedad. ¿O estoy equivocado? Somos parte de la sociedad, ¿no? Entonces, si algo funciona mal en la sociedad, nos va a afectar. Si nosotros no contribuimos a perfeccionarnos, señora, a tener un permanente crecimiento y desarrollo personal, y no quedarnos con lo que nos dieron en el colegio, sino terminar la carrera ya con más aspectos psicoformativos, o con más cualidades, con más valores con lo que ingresamos a la universidad, yo creo que va a ser muy importante y muy interesante el desarrollo profesional de cada uno de ustedes. Y eso apuntamos en la Facultad de Medicina, a tratar de que el alumno cada día sea mejor profesional, porque necesitamos muy buenos profesionales, porque sabemos que hay demasiados profesionales que no reúnen las cualidades, que no tienen la calidad adecuada. Y ahí pues que cuando hay oportunidad, como hoy en día lo estamos haciendo, insistimos en estos aspectos, yo le llamaría psicoformativos, ¿no? Entonces, he señalado la personalidad límite o limítrofe, que es muy frecuente ahora en la sociedad. Inclusive de repente usted mañana puede ser un matrimonio con una limítrofe, usted no sabía que era limítrofe, y usted termina muerto, se acuesta y al día siguiente está muerto, porque lo envenenaron, ¿no? Dice, pero ¿qué le hice yo para que me envenenara? Y bueno, yo no voy a tener tiempo para pensar, lo que va a pensar son sus familiares, ¿no? Porque el grado de apasionamiento ahora es mayor, o sea, a veces en algunas personas, ¿no? Mire, llegar a dañar a una persona en su integridad física simplemente por el hecho de ser rechazado, ya nos dice que la formación de ese individuo está bastante afectada. Aspectos diagnósticos relacionados con la cultura. Es importante diferenciar los síntomas del trastorno psicótico breve de los patrones de respuesta culturalmente aprobados. Por ejemplo, algunas ceremonias religiosas, un individuo puede decir que escucha voces, pero actualmente estas no persisten si se perciben como anómalas por la mayoría de miembros de la comunidad del sujeto. Además, se deben tener en cuenta el entorno cultural y religioso al considerarse que las creencias son delirantes. Consecuencias funcionales del trastorno delirante. A pesar de las altas tasas de recaída para la mayoría de los individuos, el pronóstico es excelente en cuanto a funcionamiento social y sintomatología. ¿Por qué? Porque cuando el individuo tiene ideas delirantes, mientras que usted no le toque las ideas delirantes, el individuo va a funcionar socialmente de forma adecuada. ¿Ok? Diagnóstico diferencial, otras afecciones médicas. Diferentes trastornos médicos pueden manifestarse con síntomas psicóticos de breve duración, delirium, hay diagnóstico cuando hay pruebas a partir de historia, la exploración física y las pruebas de laboratorio. Por eso siempre hay que insistir de que la herramienta fundamental del médico no necesariamente es la resonancia o la radiografía en general, o el laboratorio, puede el laboratorio, sino básicamente la historia clínica. Una buena historia clínica y una buena exploración física y las pruebas de laboratorio complementarias nos van a decir que la causa de repente es un tumor cerebral o es alguna otra causa orgánica. Trastornos relacionados con sustancias, trastornos psicóticos inducidos por sustancias o medicamentos,
Esto se diferencia del trastorno psicótico breve porque se considera que existe una sustancia, droga de abuso, medicamento, la expresión de una toxina, que está relacionada etiológicamente con los síntomas psicóticos. Trastornos depresivos y bipolares, en este caso, no puede realizarse si los síntomas psicóticos se explican mejor por un episodio del estado de ánimo. Si yo veo, por ejemplo, que aparece predominantemente un trastorno afectivo, dura más que la parte delirante o que la manifestación de pensamiento, y que eso tiene una ciclicidad, ya mi diagnóstico no puede ser el de trastorno psicótico breve. Otros trastornos psicóticos, si los síntomas psicóticos persisten durante un mes o más, las características psicóticas, trastorno bipolar con características psicóticas, otro trastorno del espectro de la esquizofrenia especificado o no especificado, y otro trastorno psicótico dependiendo de los demás síntomas que se presenten. Entonces lo que va a predominar es lo que va a ser el diagnóstico. El diagnóstico diferencial entre el trastorno psicótico breve y el trastorno esquizofreniforme es difícil cuando los síntomas psicóticos han remitido antes de un mes debido a una buena respuesta a la medicación. ¿Por qué? Porque no sabíamos o no sabemos si es que sin haberlo medicado debe durar más de un mes. Y si dura más de un mes ya el diagnóstico es otro. ¿Correcto? ¿Está claro? Pero como lo hemos medicado, no podemos estar muy seguros. ¿Está claro? Simulación y trastornos facticios. Un episodio de trastorno facticio con signos de síntomas predominantemente psicológicos puede tener la apariencia de un trastorno psicótico breve, pero en estos casos hay pruebas de que los síntomas se han producido intencionalmente. Cuando la simulación conlleva síntomas aparentemente psicóticos, habitualmente hay indicios de que esta persona está fingiendo la enfermedad para lograr un objetivo comprensible. Trastorno de personalidad. En algunos sujetos con trastorno de personalidad, los factores de estrés pueden precipitar breves periodos de síntomas psicóticos. ¿Cuál, doctora? A ver, ¿cuál trastorno de personalidad con la episodio de la U? Ya lo dije hace un rato. ¿Cuál trastorno de la personalidad puede presentar breves periodos de síntomas psicóticos? ¿Recuerdan? ¿Qué? Trastorno límite de la personalidad. ¿Correcto? Muy bien, entonces, si los síntomas psicóticos persisten durante al menos un día, podría convenir realizar un diagnóstico adicional de trastorno psicótico breve. Ahora vamos a pasar al trastorno esquizofreniforme, aquel que tiene forma de la esquizofrenia, pero no es esquizofrenia. Criterio de diagnóstico. Criterio A. 2 o más de los síntomas siguientes. Cada uno de ellos presente durante una parte significativa de tiempo durante un periodo de un mes, o menos si se trató con éxito. Al menos uno de ellos ha de ser 1, 2 o 3. ¿Qué es 1, 2 o 3? Delirios, alucinaciones o discurso desorganizado. Comportamiento muy desorganizado, catatónico, síntomas negativos. B. Un episodio del trastorno dura como un mínimo un mes, pero menos de 6 meses. Cuando el diagnóstico se ha de hacer sin esperar a la recuperación, se calificará como provisional. ¿Ok? O sea, provisionalmente yo le doy el diagnóstico de episodio esquizofreniforme. Se han descartado el trastorno esquizoafectivo y el trastorno depresivo o bipolar con características psicóticas porque 1. No se ha producido episodios maníacos o depresivos mayores de forma concurrente con los síntomas de la fase activa. O 2. Si se ha producido episodios de estado de ánimo durante la fase activa, han estado presentes durante una parte mínima de la duración total de la enfermedad, del periodo activo y residual de la enfermedad. Y por último, el trastorno no se puede atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia, por ejemplo, droga, medicamento u otra afección médica. En el diagnóstico de esquizofreniforme hay que especificar si tiene con características de buen pronóstico. Este especificador requiere la presencia de 2 o más de los siguientes características. Aparición de síntomas psicóticos notables en las primeras 4 semanas después del primer cambio apreciable de comportamiento o funcionamiento habitual. Confusión o perplejidad. Buen funcionamiento social y laboral ante la enfermedad y ausencia de afecto embotado plano. O sea, esto determina buen pronóstico. Sin características de buen pronóstico, este especificador se aplica si no han estado presentes 2 o más de las características anteriormente referidas. Luego de especificar si es con catatonía. Para la definición, véanse los criterios de catatonía asociados con trastorno mental, que veremos adelante. Luego utilizar un código adicional, en caso de que haya catatonía asociada al trastorno esquizofreniforme, para indicar la presencia de catatonía concurrente. O sea, aparte del trastorno esquizofreniforme, se hace el diagnóstico de catatonía concurrente.
en ese caso. Especificar la gravedad actual mediante una evaluación cuantitativa de los síntomas primarios de la psicosis. Insisto, ya lo hemos dicho en láminas anteriores: delirios, alucinaciones, discurso desorganizado, comportamiento psicomotor anormal y síntomas negativos. Cada uno de estos síntomas se puede clasificar por su gravedad actual, máxima gravedad en los últimos 7 días. Hemos hablado de la escala de 0 a 5, en el caso de que está ausente 0, máximo 5, y eso está en la sección 3, lo hemos dicho en otra lámina. El diagnóstico de trastorno de esquizofrenia se puede hacer sin utilizar este especificador de gravedad. Luego nos informan de que hay que ver una información adicional sobre las características asociadas que apoyan el diagnóstico, el desarrollo del curso. Se refiere a factores relacionados con la edad, los aspectos diagnósticos relacionados con la cultura, los aspectos diagnósticos relacionados con el género, el diagnóstico diferencial y las afecciones concomitantes de las sesiones correspondientes del esquizofrenia. Sigamos. Los síntomas característicos, en el caso de característica diagnóstica de trastorno esquizofrénico, son idénticos a los de esquizofrenia del criterio A. El trastorno esquizofreniforme se distingue por su diferente duración. La duración total de la enfermedad, incluida la fase prodrómica activa y residual, es de al menos 1 mes, pero menos de 6 meses. Criterio B. El requisito de duración del trastorno esquizofreniforme se encuentra entre el de trastorno psicótico breve, que dura más de 1 día, que remite antes de 1 mes, y el de esquizofrenia, que dura al menos 6 meses. El diagnóstico de trastorno esquizofreniforme se realiza en 2 situaciones. Una, cuando un episodio de la enfermedad dura entre 1 y 6 meses y el sujeto ya se ha recuperado. Y 2, cuando el individuo tiene síntomas durante al menos 6 meses requeridos para diagnosticar una esquizofrenia, pero todavía no se ha recuperado. En este caso, el diagnóstico debe anotarse como trastorno esquizofreniforme, entre paréntesis, provisional, puesto que no es seguro que el individuo vaya a recuperarse del trastorno dentro del periodo de 6 meses. Si la alteración persiste allá, o sea, más allá de los 6 meses, el diagnóstico ya no será esquizofreniforme, sino el diagnóstico será diagnóstico de esquizofrenia. Está claro lo que es la duración de los diagnósticos de psicosis breve, esquizofreniforme y esquizofrenia. ¿Está bien? Con que eso esté claro, es suficiente. Características asociadas que apoyan al diagnóstico esquizofreniforme: al igual que la esquizofrenia, no se dispone en la actualidad de pruebas de laboratorio psicométricas para el trastorno esquizofreniforme. Hay múltiples regiones cerebrales en las que hay estudios de neuroimagen, que ya las revisarán ustedes en la lectura, neuropatología y neurofisiología, que han encontrado anomalías, pero ninguna de ellas es diagnóstica. ¿Ok? Ninguna de ellas es diagnóstica. Prevalencia: la incidencia del trastorno esquizofreniforme en los diferentes contextos socioculturales probablemente sea similar a la observada en esquizofrenia. En Estados Unidos y en otros países desarrollados, la incidencia es baja, posiblemente 5 veces menor que la de esquizofrenia. En los países en vías de desarrollo, la incidencia puede ser mayor, en especial para el especificado con características de buen pronóstico. En algunos de estos contextos, el trastorno esquizofreniforme puede ser tan frecuente como la esquizofrenia. Desarrollo y curso: el desarrollo del trastorno esquizofreniforme es similar al de la esquizofrenia. Alrededor de 1/3 de los individuos con diagnóstico inicial del trastorno esquizofreniforme provisional se recuperan dentro del periodo de 6 meses. Y el trastorno esquizofreniforme es el diagnóstico final. La mayoría de los 2/3 restantes reciben posteriormente un diagnóstico de esquizofrenia o de trastorno esquizoafectivo. Factores de riesgo genéticos y biológicos. Fisiológico: los familiares de los sujetos con trastorno esquizofreniforme tienen un riesgo aumentado de padecer esquizofrenia. Voy a hacer una de las preguntas, pero no esta, una parecida, ¿ya? Por si acaso. No va a ser esa, pero tiene relación con eso. Consecuencias funcionales del trastorno esquizofreniforme: para la mayoría de los individuos con trastorno esquizofreniforme que posteriormente reciben un diagnóstico de esquizofrenia o trastorno esquizoafectivo, las consecuencias funcionales, son similares a las de estos trastornos. La mayoría de los sujetos presentan disfunción en varias áreas de funcionamiento cotidiano, como estudios, trabajo, relaciones interpersonales y el autocuidado. Ya no digo matrimonio, pues, porque ya no es frecuente. Entonces, pero si se da, también existe la posibilidad, ¿no? Los individuos que se recuperan del trastorno esquizofreniforme tienen mejores resultados funcionales. Diagnóstico diferencial: con otros trastornos mentales y afecciones médicas, hay una amplia variedad de afecciones mentales y médicas que pueden manifestar síntomas psicóticos que debe ser considerado el diagnóstico diferencial de trastorno esquizofreniforme. Y trastorno psicótico breve, que lo vimos hace un rato, que está circunscrito a la duración del trastorno psicótico breve cuya duración es inferior a 1 mes.
Pasemos ahora a la esquizofrenia. Antes de eso voy a tomar un poco de agua. Si es que he traído, si no ya será para la clase. Un descansito.